Suceden cosas en la vida que no podemos evitar, que si pudiéramos las evitaríamos, obviamente, pero no podemos. Yo tengo un problema, tengo un problema personalmente, y es que todos los días tengo la tentación de pecar, todos los días. No hay un momento en que mi carne no quiera pecar. No pasan 5 minutos sin que mi naturaleza pecaminosa quiera tomar control de mis acciones. Ese es mi problema. Yo creo que ustedes no lo tienen. O sea que no es un problema solo mío. Lo tiene usted y lo tiene toda la humanidad. ¿Sabe cuál es el problema? Pero más grande que ese problema, hermano, es no reconocer que lo tenemos. Creer que ya sobrepasamos esa dificultad. Reconocer el pecado es la cosa más difícil que el ser humano puede hacer o debe hacer. Cuando pecamos, por lo general encubrimos el pecado. Lo llamamos de otra manera, le cambiamos nombre para que se vea bonito. Cuando pecamos, le cambiamos la apariencia, pero el concepto sigue siendo el mismo. Le ponemos un nombre bonito, un nombre sofisticado, un nombre moderno, pero en el fondo sigue siendo el mismo antiguo y viejo pecado. Ahora, ese problema no es nuevo tampoco. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Yo no sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso me toca a mí cuidarlo y saber dónde está como si fuera un niño chiquito? Usted sabe de quién estoy hablando, ¿no? Y él ocultó la realidad de que acababa de matar a su propio hermano. Caín mató a Abel. Y eso lo venimos haciendo nosotros todo el tiempo. ¿Quién botó el agua? Yo no sé. El niño o los niños en la casa. ¿Quién tiró esa basura en el suelo? Yo no sé. ¿Quién se comió el chocolate? Yo no fui, y todo el chocolate embarrado. Así nos vemos nosotros delante de Dios cuando queremos ocultar que hemos pecado. Cuando queremos ocultar que el pecado toma control de nuestra vida. Vaya conmigo a Números, capítulo 21. Vamos a leer del 4 al 9. Vamos a leer toda la lectura de corrido. Números 21 del 4 al 9 y luego vamos a hablar versículo por versículo de esta verdad bíblica. Amén cuando lo tenga. Después partieron del monte de Hor. Para ubicar, si alguien no se ubica, esta historia sucede después de la salida de Israel de Egipto en el Éxodo. Poco después de salir de Egipto, se encontraron en el desierto, Israel, 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Los entendidos hablan de una multitud de cerca de 2 millones de personas caminando por el desierto. 2 millones de personas. Para que se haga una idea, sería algo similar a 40 estadios Energy llenos de gente. Así era más o menos la multitud de personas que iban caminando por el desierto, que salieron de Egipto e iban a la tierra prometida. Pues ahí en medio sucede este episodio, versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió, estoy en el 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes.
Y Moisés oró por el pueblo. 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Nosotros, los seres humanos, cuando de pecado se trata, buscamos la manera de no sentirnos o de no vernos pecadores. Sí, quizá me he equivocado, pero no como aquel. Sí, es cierto, me vienen pensamientos pecaminosos, pero no bebo, no me emborracho. Sí, es cierto, a veces me lleno de odio y de envidia, pero no uso drogas. O sea, lo mío no es tan grave. Bueno, sí, a veces peco, pero no engaño a mi esposa. Conozco a alguien que tiene 3 mujeres. No conozco a nadie, yo estoy imaginando. Dirá la hermana: sí, es cierto, no me gusta cocinar, no me gusta someterme a mi esposo, pero le soy fiel. La fulanita le es infiel a su esposo y le cocina. Siempre buscamos la manera de atenuar nuestra falta y de sentirnos bien con nosotros mismos. Cubrimos nuestro pecado, lo arropamos en lugar de rechazarlo, en lugar de declararlo, en lugar de revelarlo, lo guardamos. Israel salió de Egipto y iba por el desierto. Dice el versículo 4: partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. ¿Qué es el desánimo, hermanos? ¿No querer seguir el camino? Perder interés. ¿Alguien más? La palabra lo dice. No tener ánimo, perder el ánimo. Que el ánimo se quite. En la iglesia, voy a usar el ejemplo más claro. En la iglesia sucede que muchos inician la carrera cristiana. Muchos. Pero cuando el Señor venga, dice el escritor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que todavía vamos a seguir corriendo la carrera cristiana cuando Cristo venga? ¿O nos habremos desanimado? ¿O se nos habrá ido el ánimo? ¿Conoce usted, no mire a nadie, ni señale a nadie, ¿conoce usted algún cristiano desanimado? ¿Recientemente? Mire, voy a hablarle con el corazón en la mano. Cuando usted no viene a la iglesia, a los ministros nos preocupa. Quítese de la mente lo material. No me preocupan sus diezmos y sus ofrendas. Si quiere traiga, si quiere no traiga. Me preocupa su vida espiritual. El hermano ya tiene 2 domingos de no venir. ¿No se habrá desanimado? Mire, esas conversaciones en las casas de los pastores, en las familias pastorales, esas congregaciones son conversaciones domingo a domingo. No pretendo que usted me vea como el super pastor, el pastor más ocupado de su congregación. No, pero eso lo venimos haciendo con mi esposa desde hace décadas. No éramos pastores y al llegar a la casa, vio que no llegó el hermano fulano. Sí, le voy a mandar un mensaje, decía mi esposa. Le voy a hablar a la esposa de fulano. Y aquí hay hermanos que no me dejan mentir. Maricela ha hecho eso por años, por décadas. Porque cuando terminaba el culto nos íbamos para la casa. Mira, no llegó el hermano. ¿Vio que la familia de Sutano no llegó? Sí. Ya tiene 2 domingos de no llegar. O de repente, voy a esperar una semana más. El miércoles llegaban. Oh, llegaron. Nos acercamos. ¿Todo bien? Sí. Qué bueno. Nos preocupamos porque no les vimos. Porque el desánimo, hermano, es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Lo peor que le puede pasar, dirá usted, es pecar. Sí, pero el pecado no entra de una vez. El pecado no entra abriendo la puerta a la vida de una persona. En el cristiano entra por medio del desánimo. Montado en el carrito del desánimo, entra el pecado a la vida del cristiano.
es cuando es un sentimiento producto, oiga esto, del gobierno del alma sobre el espíritu. El espíritu está dispuesto. Usted sabía eso, ¿no? El espíritu del hombre siempre está dispuesto a alabar a Dios, a tener contacto con Dios. Pero la carne es débil. Y la carne tiene control sobre el alma. El alma, para que lo podamos entender fácil, son las emociones suyas. El alma es la fuente de sus emociones. Si usted está alegre, es porque su alma está alegre. Si usted está triste, es porque su alma está... Su carne no se entristece, la carne no tiene emociones. La carne solo sabe que quiere comer y dormir. Pero el alma le hace a usted sentir alegre, a veces triste, a veces preocupado, a veces enojado. Y el espíritu quiere estar todo el tiempo contemplando a Dios. Su espíritu siempre quiere estar contemplando al Creador. Pero mi carne quiere comer. Entonces, aunque mi espíritu quiera contemplar a Dios, yo le hago caso a mi carne porque es la hora del almuerzo. Y me voy a comer y me olvido de la contemplación de Dios. Oh, mi espíritu quiere contemplar a Dios, pero mi alma está enojada. Y enojado yo no puedo contemplar. No, yo no puedo ser hipócrita. Me enojé con el pastor y no voy a la iglesia. El desánimo es el gobierno, es el producto del gobierno del alma sobre el espíritu. El pueblo se desanimó. ¿Y por qué se desanimó el pueblo? ¿Por qué dejaron de tener la expectativa, aquella hermosa, aquella gloriosa expectativa de una tierra solo para ellos? Tenían 400 años de ser esclavos. Dios les promete una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel, solo para ustedes, nación de Israel. Un lugar donde ustedes van a ser los soberanos, los dueños, los amos y señores, donde cada uno va a tener su tierra. Ya no van a tener un capataz con un látigo que los obligue a hacer ladrillo. Ustedes van a plantar sus propios huertos, van a cosechar el fruto, lo van a comer en su mesa, rodeados de su familia. La tierra prometida. Y ellos iban hacia allá. Pero se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué es el desánimo? Me quedé a la mitad del ejemplo, ¿verdad? Me emocioné. Cuando alguien inicia la carrera de la fe, pero pronto dice, hermano, estoy desanimado. Algunos son honestos. Yo he conocido hermanos, hermano, estoy desanimado. Ore por mí, estoy desanimado. Hermano, no estoy sintiendo ganas de ir a la iglesia, ore por mí. Hombres, delante de esa gente usted está dispuesto a hacer lo que sea para ayudarlos. Un consejo, llegar y hacer un culto juntos, una lectura bíblica. Hasta puedo ir a predicarle un mensaje a su casa si está tan desanimado. Así de grave es la situación. Estoy desanimado. Abandonan el proceso, dejan de crecer, dejan de congregarse y, por lo tanto, dejan de edificarse. Y un cristiano que ya no se edifica es un cristiano que está a un paso de morirse espiritualmente. El creyente está llamado a ser como la luz de la aurora, como la luz de la mañana cuando va amaneciendo. Va de aumento en aumento hasta que el sol se pone en el centro del cielo y alumbra perfectamente. Así es la luz del cristiano. Empezamos como en la mañana cuando empieza a salir el sol. Y nuestro cristianismo es poco visible, pero conforme vamos avanzando, la luz del Señor va brillando en nosotros hasta que nuestra vida está completamente iluminada y podemos iluminar a otro también. Se desanimó el pueblo. ¿Y por qué se desanimó? Versículo 5. Hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Aquí no hay pan, aquí no hay agua. Y estamos comiendo lo mismo por años. ¿Entiende usted, hermano? 40 años de comer maná. ¿No se hubiera usted desanimado? Algunos son honestos y asintieron con su cabeza. Otros no. Pero yo le pregunto, ¿puede usted comer lo mismo desayuno, almuerzo y cena en un día? Ay, ya comí eso en el almuerzo. No hubiéramos pasado la prueba nosotros tampoco.
nosotros también hubiéramos sido de los que criticaron, de los que renegaron, de los que se quejaron. Es parte de la naturaleza humana, hermano, no estar satisfecho. Mire, Dios estaba haciendo milagro tras milagro con ellos. Y se acostumbraron tanto a los milagros que ya era cosa normal. ¿No le pasa lo mismo a la iglesia de Cristo? El Señor hace un milagro de vida todas las mañanas al levantarte de tu cama. Hace un milagro de vida. Su misericordia se renueva cada mañana. Y nosotros todavía no nos ha dado lo que queremos. Es que todavía no tengo casa. Es que todavía no tengo papeles. Tengo que esconderme de migración. Mira, Dios, hermano, Dios te ha dado mucho más de lo que nosotros merecemos o necesitamos. Y conozco gente que tiene todas esas ventajas y muchas más y todavía no se entregan plenamente al Señor. Dudaron de la capacidad de Dios de proveer. Aquí no hay pan, aquí no hay agua, estoy cansado de maná. ¿Quién les estaba dando todo eso? Era Dios. Dudaron de la capacidad de Dios de sostenerlos. Y nosotros somos culpables del mismo pecado. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Versículo 6. Voy a ir rápido. El propósito de este mensaje no es entretenernos mucho, no es un análisis exhaustivo del texto, no. El versículo 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Una leída rápida, uno se imagina que Dios dijo, bueno, por andarse quejando, tomen este montón de culebras. Pero no, era un desierto. Las serpientes abundan en los desiertos. Pero sucedía, hermano, que, bueno, lea Deuteronomio 29:5 para que entienda lo que le voy a decir. Deuteronomio 29:5. Sucedía que todo lo que rodeaba a Israel era milagroso. 29:5. Y yo, dice el Señor, os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. ¿Había leído usted eso antes? La ropa no se gastaba. Pero nosotros también hubiéramos cometido ese error porque nos ponemos 2 veces una ropa y ya no la queremos usar la tercera vez. Pero a Israel no se le gastaba la ropa y no es porque trajeran un closet lleno cada uno, hermano. Acuérdese que están caminando por el desierto. Estaban usando la misma ropa y el mismo calzado día tras día. Sin embargo, le dice el Señor, tu calzado no se gastó. Tu vestido no se envejeció y tu calzado no se gastó. Dios hizo un milagro para que la ropa de ellos no se gastara. Y para que su calzado tampoco se gastara. Y caminaban mucho. Ahora, yo creo que el Señor también hacía un milagro de que cuando Israel avanzaba, las serpientes se hacían a un lado. Los animales que podían causarles daño se apartaban del camino. ¿Usted cree que Dios podía hacer eso? Cuando las 10 plagas, ¿se acuerda? El granizo caía donde estaban los egipcios, pero donde estaba Israel no caía granizo. Las langostas entraban a las casas de los egipcios, pero las casas de los israelitas quedaban sin tocar. Entonces Dios puede guardar, hermano. Dios puede proteger en medio de la calamidad más grande, pero tienes que creer que Él puede hacerlo. Caerán a tu lado 1000, dice el Salmo 91. ¿Y cuántas a tu diestra? Y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará. Pero es que no estás escudándote en Dios, no estás confiando en el Señor. Estamos confiando en nuestra capacidad. Estamos confiando en nuestras habilidades, en nuestra destreza mental, en nuestra inteligencia, en nuestra astucia natural. Hemos dejado de confiar en Dios. La iglesia de Cristo del siglo XXI está dejando de confiar en el poder guardador de su Señor. Y se desaniman. Y nos desanimamos. Entonces sucede que nos conformamos con hacer acto de presencia, pero la palabra no entra en nuestro corazón. Mire,
No solo dudaron de la sabiduría de Dios, dudaron también de Moisés, dudaron de la sabiduría y el poder de Dios, y el Señor simplemente quitó su protección. Ok. ¿Quieres darte cuenta cuánto yo te estoy cuidando? ¿Quieres saber cuánto mi protección ha estado sobre ti? Yo me imagino al Señor simplemente quitando su mano espiritual sobre Israel. Entonces las serpientes dijeron, ahora es cuando. Y empezaron a llegar serpientes de todos lados. Y mordían al pueblo y murió, dice la Escritura, mucho pueblo de Israel. Estas serpientes han sido y siempre van a ser un símbolo del pecado. El Señor te guarda de pecar, hermano. Ahora que viniste a Cristo, el Señor está protegiendo tu vida, haciéndote capaz de decir no al pecado. El ansia de pecar, la seducción del pecado, la tentación de pecar llega, pero Dios te da la fuerza para resistirlo. Israel se vio rodeado de serpientes venenosas que los mordían y la gente empezó a morir. Versículo 7. Entonces el pueblo vino ¿a quién? A Moisés. ¿A quién más iban a ir? A aquel al que habían criticado, de quien habían hablado. Déjeme mencionarle un dato. No fue la primera vez que se quejaban contra él, ni fue la última. Según lo que está escrito, fueron aproximadamente 15 veces que Israel se quejó. 15 veces. Que no tenemos agua, que no tenemos comida, que queremos carne, que hay mucho polvo, que el sol me quema, que en la noche es muy frío, que las rocas no se ablandan, que hay mucho polvo. Todo les molestaba. Todo. ¿No les suena a ustedes algo parecido? Es que en esa iglesia no hacen esto, es que en aquella iglesia no hacen lo otro. Hermano, Dios te está dando vida. Dios te mantiene vivo. Eso es suficiente, hermano. Todo lo demás, mire, es accesorio. Yo le doy gracias al Señor cada día de vida, cada momento, cada oportunidad que el Señor te da de estar rodeado de la gente que te ama. No sea como el antiguo pueblo de Israel. No seamos como el antiguo pueblo de Israel. Es que Dios no me da esto. Es que Dios no me da lo otro. Es que Dios no me arregla aquí. Dios no me arregla allá. Espero no estarlo describiendo a usted. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Finalmente. Por ahí hubieran empezado. ¿Por qué no reconocer cuando hemos pecado? ¿Cuánto va a mantener usted su boca cerrada de reconocer que ha pecado? ¿Cuánto? ¿Hasta cuánto es capaz de soportar una persona? El pecado no confesado mata. Así está escrito. Ya lo voy a leer un poco más adelante. El pecado sin confesar mata. ¿Cuánto tiempo va a mantener? Voy a mantener oculto el pecado. Y el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega ahora que quite de nosotros esta serpiente. De repente dijeron, qué bien estuviéramos si solo no hubieran serpientes. Antes que llegaran las serpientes, lo tenían todo. Pero como no fueron agradecidos, las serpientes tuvieron que llegar para obligarles por el bien de ellos mismos, no porque Dios sea malo, no porque Dios se complazca en hacerle daño al hombre, en verlo sufrir, no, porque para bien del hombre lo hace recapacitar. Ahora nos estamos muriendo con solo que no hubieran serpientes. Ruega ahora a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Y qué pasó? Las serpientes desaparecieron ese mismo rato. ¿Verdad que no? Nosotros nos metemos en unos grandes problemas y después queremos que Dios lo solucione así. Y dice Dios, hey, tienes que trabajar por la respuesta. Tienes que hacer algo por la... Y Jehová dijo a Moisés, aquí está la solución de Dios. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. 9.
Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando una serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Si Dios hubiera quitado las serpientes inmediatamente, el pueblo no aprende la lección. Estaría jugando con Dios. Peco, viene la consecuencia, clamo, el Señor me ayuda. Hermano, ni con los hijos podemos hacer eso nosotros. Mire, si usted comete el error, si yo cometo el error, cada vez que mis hijos se metan en un problema, correr a solucionárselo, nunca van a madurar. Hay un momento en la vida de cada hijo que usted tiene que dejarlos que sufran plenamente la consecuencia de sus malas decisiones. Porque de otra manera no van a aprender. No, es que yo soy un buen padre, a mí me duele ver a mi hijo, a mi hija sufriendo. Sí, claro que duele. Pero va a doler más cuando vea que ese ciclo se repite una vez y otra vez y otra vez. Y pasó de la adolescencia, entró a la juventud, tiene 30 años y sigue cometiendo el mismo error. Y usted como yo conocerá hombres y mujeres viejos de 40, que siguen cometiendo el mismo craso error, porque nunca nadie los dejó que sufrieran la consecuencia de su pecado. Los padres, en el entendido de que son buenos padres, mire, no estoy en contra de ayudar, hay una etapa para ayudar a los hijos. Pero hay una etapa en que usted tiene que dejar que sufran las consecuencias de sus acciones. No lo provoque usted, tampoco. No. Déjelo que sufra la consecuencia y hágale saber, con su sabiduría de adulto, hágale saber, mira, esta es la consecuencia. Ahora, soluciónalo. Es que no sé cómo. Bueno, pídele a Dios. Ora. El dolor de verse sin la protección de Dios les hizo reconocer su pecado. Hemos pecado. Qué bueno que no dijeron, nos equivocamos, fallamos. Llámelo como es. Llámelo por su nombre. Hemos pecado. Menos mal, por lo menos reconocieron lo que había pasado. El Señor no quitó las serpientes, quería que aprendieran una lección. Puso a Moisés a trabajar. Yo que Moisés le hubiera dicho, bueno, ¿yo qué culpa tengo? Ahora a mí me va a tocar hacer esta serpiente para ayudarle a esto. Que lo hagan ellos. Pero Dios para eso pone líderes, fíjense. Y pone a trabajar para ayudar, para hacerle más fácil el discernimiento, para hacerle más fácil el entendimiento, para hacerle más fácil la digestión de la palabra de Dios a usted. Espero equivocarme, espero estar equivocado, pero algunos de ustedes no van a tocar la Biblia hasta el otro domingo. Y el Señor nos pone a estudiar a nosotros y nos pone a investigar, a abrir un libro, a abrir otro. ¿Para qué? Para que usted entienda el ejemplo de las serpientes. Porque si no, usted nunca lo hubiera hecho por usted mismo. Espero equivocarme. Perdón por aquellos que son diligentes y los estoy echando en el mismo costal. La figura de la serpiente le recordaba a Israel que Dios siempre los había protegido. Lo que pensaste que Dios no estaba haciendo era lo que realmente Él te estaba protegiendo. Ahora, Él quitó su protección para que te des cuenta. Mira ahora el montón de serpientes. Por eso Dios no las quitó inmediatamente. Quería que Israel aprendiera su lección y que de nuevo la sanidad vendría, pero por obedecerlo. Ya lo estaban obedeciendo, ya habían salido de Egipto, estaban caminando, estaban haciendo lo que el Señor quería. Ahora de pronto se les nubla el pensamiento, pecan. Y ahora viene el Señor y como forma de escarmiento, como forma de instrucción, los deja que las serpientes lleguen y no las quita inmediatamente para que se acuerden de la protección que gozaban estando con el Señor. ¿Se acuerda el hijo pródigo? Cuando ya no tuvo la protección del padre. Él pensó que comía porque él era el niño bonito de la casa. Y que todos tenían que trabajar para él, porque él era el hijo de papá. Entonces todo él lo dio por hecho. Yo como, me levanto tarde, veo televisión, juego video games, chateo con mis amigos, hago 2 TikToks.
Y luego tranquilo pasa el día, me llaman a comer, voy y como. Llega la hora de dormir, voy y me acuesto en mi gran cama. Él pensó que todo eso lo tenía por bonito. Él nunca reconoció que su padre le proveía de todo hasta que él no lo tuvo. Y le tocó que ni siquiera comió, porque ni eso le daban, comida de cerdo. Y dijo, pero ¿cómo es que yo estoy aquí ahora? Y en la casa de mi padre hasta el jornalero más nuevo, el más insignificante, el más pequeño de los jornaleros de la casa de mi padre tiene abundancia de pan. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Hermano, ¿quiere llegar usted a ese punto? Mire, no me refiero a la miseria, no me refiero a la pobreza material. Usted puede tener su casa llena de toda abundancia. Usted puede estar rodeado de todo lujo, pero muriéndose de hambre espiritualmente. Y eso es peor que el hambre física. El hambre espiritual es peor que la física. La física inmediatamente usted la siente y va y pregunta y pide y si es necesario ruega y suplica por un bocado de pan. Pero el hambre espiritual, hermano, sucede que el hombre no tiene la capacidad de reconocerla. Necesita a Dios y no lo reconoce. Su alma está clamando, su espíritu está clamando por Dios y no lo reconoce. Eso es más grave, hermano. ¿Por qué el hombre no se acerca a Dios? Porque no reconoce que lo necesita. Mire, si supiéramos cuánto necesitamos de Dios, si pudiéramos sentir hambre de Dios, así como sentimos hambre de alimento, mire, las iglesias estuvieran llenas todos los días, no solo domingo, no solo miércoles, todos los días la gente querría oír de Dios. Querría escuchar algo de Dios. Y Moisés hizo la serpiente, la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Eso sucedió, esta historia, 1500 años antes de Jesús. 1500 años después de la serpiente de bronce, cuando Jesús le concedió la entrevista a aquel fariseo llamado Nicodemo. ¿Se acuerdan de la historia? 1500 años después de las serpientes, 1500 años después de la serpiente de bronce, Jesús le concede su entrevista a Nicodemo, miembro de la élite judía, y le declaró el verdadero significado de la serpiente de bronce. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo era estudioso de la ley. Nicodemo, mire, su hobby, el hobby de Nicodemo era estudiar la Torá, estudiar la ley del Antiguo Testamento. Ese era su hobby. Tenía escritos mensajes de la Torá en su cuerpo, en su ropa. Nicodemo desayunaba la Torá, almorzaba la Torá, cenaba la Torá, la ley. Pero él nunca había entendido la historia de la serpiente de bronce hasta que se encontró con Jesús. Nicodemo le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le está presentando al estudioso de la ley una interpretación que él jamás había recibido, que él jamás había entendido. Jesús enfatizó que el creer en él otorga vida eterna. Amén. Si el creer a la palabra de Dios y mirar a la serpiente de bronce le daba vida terrenal, vida física a aquellos 1500 años antes, a aquellos en el desierto, si mirar a la serpiente de bronce le daba vida física, el mirar a Cristo le da vida espiritual a todo aquel que lo mira. Creer en Jesús y mirar a Él. Pero llegó el día de la crucifixión. Sigamos hablando de Nicodemo. Llegó el día de la crucifixión de Jesús. Y Nicodemo estuvo en el Calvario. Nicodemo fue testigo. Junto con los maestros de la ley, hubo miembros del Sanedrín ahí. Estoy 100% seguro de que Nicodemo fue uno de los testigos del Gólgota.
y fue testigo del momento en que Jesús lentamente fue alzado, estando ya clavado en la cruz, era clavado en el suelo, al madero. Y una vez que estaba clavado en el suelo, entre varios soldados levantaban el madero hasta que quedaba en una ranura de la tierra, de la roca, y entraba el madero y aquel reo condenado quedaba públicamente en exhibición vergonzosa delante de todos. Nicodemo estuvo ahí y él fue testigo de ese momento en que el Hijo de Dios quedó suspendido entre la tierra y el cielo y Nicodemo tuvo que levantar la vista para verlo. Yo me imagino, le hizo un cortocircuito a la mente a aquel hombre. Cuando recordó que Jesús le había mencionado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando Nicodemo levanta la vista y ve a Jesús, se acordó que él le dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese momento Nicodemo comprendió la figura. Él no sabía a lo que se refería. El erudito, el estudioso, el espiritual, el religioso, él no sabía a lo que se refería. La serpiente de bronce anunciaba el sacrificio de Jesús. No era solo una historia sin significado, no era solo una historia de escarmentar a alguien, era una figura, un anticipo de algo que iba a suceder después. Pablo, otro erudito, vaya a 2 Corintios 5:21, otro erudito igual que Nicodemo, escribió a los Corintios, 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora entendió Nicodemo lo que la serpiente significaba. Aquella serpiente era símbolo de las serpientes que los estaban mordiendo, símbolo del pecado, símbolo de la desobediencia, símbolo del desánimo que ellos sufrieron en el desierto. Pero ahora Cristo está crucificado, símbolo del pecado. Le voy a decir algo, hermano, y espero que usted no se ofenda. Y si se ofendió, ni modo. Usted está mordido por la serpiente del pecado. Y yo también. Nacimos mordidos. Nacimos con el veneno del pecado circula en nuestro ADN, no en la sangre, no solo en la sangre, está en nuestro ADN, está en nuestros huesos, en nuestra piel, está en nuestro cabello, está en nuestras uñas. Hermano, está en nuestra saliva, en nuestra sangre, en nuestros ojos, en nuestros oídos. Lo que oímos es pecado, lo que decimos es pecado, lo que saboreamos es pecado, lo que vemos es pecado. El pecado vive en nosotros y no hay manera de que te libres de él. Puede ir a cuanto psicólogo quiera, puede ir a cada sesión de autoayuda, puede escuchar todos los tutoriales que quiera en YouTube. Usted no se puede librar de la consecuencia del pecado. Solo tiene que mirar, pero mirar a Cristo. Cuando Nicodemo vio aquella cruz levantada y a Jesús, el hombre con el que él había hablado unos meses antes, pendiendo de la cruz, se acordó. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo entendió aquel día lo que esto significaba. ¿Por qué sé que lo entendió? Eso le cambió el corazón, le cambió su perspectiva, le cambió hasta su oficio le cambió. Porque cuando Jesús resucitó, o mejor dicho, cuando Jesús estaba en la tumba, antes de resucitar, Nicodemo fue uno de los que fue al sepulcro, de los que llevó el cuerpo de Jesús al sepulcro para sepultarlo. Aquel hombre estaba agradecido por lo que había recibido. ¿Quiénes llevaron el cuerpo de Jesús? No fue Pedro. Yo esperaría que Pedro y Juan hubieran sido los primeros en llevar el cuerpo al sepulcro para cuidarlo. Pero no fueron discípulos, fue Nicodemo. Ahora él entendía lo que significaba aquella serpiente 1500 años antes. Y mire, Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso que le fue dando recordatorios a Israel a lo largo de la historia. No los dejó a la deriva. Él le fue dando recordatorios al pueblo de Israel. En Isaías 53:6
Vamos a Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 6, el Señor dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Hicimos lo que nos dio la gana, en otras palabras. Dejamos que el ADN de pecado que hay en nosotros tomara control. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahí se acaba la similitud con la serpiente de bronce, porque la serpiente no cargó el pecado de nadie. Era solo un símbolo para probar la obediencia del pueblo. Pero Jesús sí cargó con su pecado y el mío. Él no era solo un símbolo, Él literalmente llevó la vergüenza de nuestro pecado al Calvario. Él literalmente llevó la culpa suya y mía y de todo pecador que ha nacido y va a nacer. El Señor llevó su culpa al Calvario. Todos nosotros, hermano, estamos mordidos por esa serpiente. Mi pregunta, perdón si me paso un poco del tiempo, no le ponga atención al tiempo, no mire el reloj. Mi pregunta, ¿se va a seguir retorciendo del dolor? ¿Va a seguir retorciéndose esperando la muerte para morir en pecado y terminar con su alma, con su ser en el infierno? ¿Va a esperar, hermano? ¿Va a mantener ese veneno circulando en su organismo? Mire, en el tiempo antiguo, cuando uno era mordido por la serpiente, era innegable, no podía negar que la serpiente lo había mordido. El dolor, ¿usted ha sentido lo que es el veneno de algún animal recorriendo el cuerpo? Cuando entra, en el momento en que entra, mire, es como una quemadura. Si usted se ha quemado, usted sabe, no es dolor, es ardor. Así es el veneno de un insecto, de una serpiente, de cualquier tipo de un arácnido. El veneno entra como una quemadura. Entonces nadie podía negar que la serpiente lo había mordido. Yo me imagino un padre con su hijo llorando: ¡ay, me mordió una serpiente! ¿Qué iba a hacer el papá? ¿Untarle una crema? ¿Darle una terapia psicológica? No, la mordida era real, el dolor era real, el ardor, la quemadura del veneno era real. No hay salida, hijo. Te vas a morir. ¿Cómo se murió el vecino? ¿Cómo se murió tu primo? Te vas a morir porque no hay cura para esto. Y de pronto Moisés salió de su taller y puso una serpiente en un asta y les dijo a todos: al que la serpiente muerda, mire, dice Dios, miren a esta serpiente y van a vivir. ¿Qué cree que hacían los padres, hermano? No la mires, hijo. Eso es religiosidad. Hijo, no mires esa serpiente, eso es fanatismo. ¿Y el dolor? ¿Y el ardor? ¿Y la muerte que va llegando lentamente? No, ¿qué hacían los padres? Sacaban a sus hijos de la tienda, si estaban adentro de su tienda. Hijo, mira, allá está la solución. Dios dice, esa es la solución. Mira esa serpiente y vas a vivir. No se quitaba el dolor. Yo quiero que entendamos esto. El dolor permanecía porque el pecado duele. Pero la muerte ya no era el final. Aunque sentían el dolor, la quemadura del veneno, pero no se morían. Ahora, cuando nosotros como iglesia, cuando nosotros como ministros predicamos a Cristo, yo no le estoy dando una solución mágica para todas sus desventuras. Jamás dice eso la Biblia, nunca. Al contrario, en el mundo vas a seguir sufriendo. Y vas a sufrir más porque eres cristiano. Si fueras del mundo, el mundo te amaría. Pero como eres de Dios, el mundo te odia y te aborrece y está en contra tuyo. Pero entonces, ¿para qué Cristo? Porque la mayoría quiere un alivio temporal. La mayoría quiere un alivio instantáneo, momentáneo para su dolor actual. Entonces, papá, si no se me va a quitar el dolor en mi pierna, en mi pie que me mordió la serpiente, si no se va a quitar este ardor, esta quemadura, entonces ¿para qué la miro? Hijo, porque no te vas a morir. Porque aunque te duela, no vas a acabar en la tumba. El dolor va a pasar y cuando el dolor pase vas a seguir vivo. Hermano mío, cuando vienes a Cristo, no es que se van a acabar tus problemas, no es que alguien te va a depositar $1 millón en el banco, no es que Donald Trump te va a dar papeles, no. Vas a seguir sufriendo, vas a seguir siendo perseguido, vas a seguir trabajando día a día para ganarte con el sudor de
de tu frente el pan, pero el día que tú partas de esta tierra, vas a una eternidad con Cristo, vida eterna, no hay otra cosa. Sí, vas a sufrir aquí en la tierra, vamos a sufrir, pero yo, hermano, si no creyera eso, yo no me paro en el púlpito. Si yo no creyera que voy a la eternidad, yo no le predico a usted. ¿Para qué tendría yo que estarlo engañando? ¿Qué gano yo con eso? Pero lo que yo le estoy diciendo es lo que yo sé que también yo tengo. Una esperanza de vida eterna que nadie me puede quitar. Un tesoro más glorioso que el tesoro más grande que usted se puede imaginar en la tierra. Yo tengo un lugar reservado en la presencia de mi Salvador. Un lugar reservado con mi nombre. Aquí voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo mi Señor. Dijo tú, Señor, y se me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios mío, hermano, ¿por qué nos callamos esta verdad? ¿Por qué no la creemos en nuestro corazón? Porque pasan los días, pasan los meses y pasan los años y seguimos siendo el mismo cristiano desanimado, que se queja por todo, que nunca está satisfecho, que Dios nunca le da nada a él, que Dios nunca le hace su milagro. Pues vaya con la virgencita, tal vez la virgencita se lo hace. Pero Dios no está para suplir caprichos de nadie. Él no es un Dios que tú manejas. Él no es un Dios que tú controlas. Le voy a hacer un ayuno al Señor para que me dé trabajo. Dios, hasta ofensivo es que usted piense así. $1500 entre la serpiente de bronce y Jesús. 1500 años de historia. 1 milenio y la mitad. En el centro, 750 años después de la serpiente y 750 años antes de Cristo, apareció el profeta Isaías. Y dijo en el capítulo 45, versículo 2: mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Los que eran mordidos por la serpiente buscaban una alternativa, tal vez echándome hielo en la herida, tal vez cortando y chupando el veneno. No había alternativa. Usted puede hacer lo que quiera con su pecado. Cámbiele nombre, ocúltelo, niéguelo. Mire a otro más pecador que usted para sentirse mejor. Usted puede hacer lo que quiera con su pecado. Pero ya está escrito, 750 años de Cristo, años antes de Cristo estaba escrito: yo soy Dios y no hay otra salida. Mírenme a mí, dice el Señor, mírenme a mí y sean salvos. ¿No es eso lo que Jesucristo dijo? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cerramos Juan 3:16 de nuevo. Leímos 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. Leamos 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, hermano, hay eternidad aquí. Tu eternidad, mi eternidad depende de si yo creo o no creo esta palabra. No hay otra alternativa. No hay otra solución. Todo lleva a la muerte, y muerte eterna. Ojalá fuera solo muerte física, muerte eterna en el infierno. El que en él cree no es condenado, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que no es por grados de pecado, no es porque aquel pecó más que yo, no es porque aquel es más malo que yo, no. No es la gravedad de pecado lo que lleva al infierno. Hay una sola razón por la que el hombre es condenado. ¿Por qué dice? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermano mío,
La serpiente estaba allí, la serpiente de bronce. La última palabra la tenía cada individuo picado por la serpiente. O miraba o moría. Con terribles dolores. Si miraba, los dolores iban a continuar, pero no iba a morir. ¿Qué hubiera hecho usted? Hermano, yo abro mis dos ojos lo más posible. No importa que siga doliendo, no importa que el malestar continúe, pero yo sé que no voy a morir, no voy a acabar en la tumba. Lo mismo está ahora. Lo mismo es hoy. Mire a Cristo y no deje de verlo. Y no lo mire solo los domingos. Mírelo todos los días y piense en Él y medite en Él a cada momento. Cada instante que usted tenga de poder pensar, de poder dirigir su pensamiento hacia algo, diríjalo hacia Cristo. No deje que su pensamiento divague y se vaya en fantasías, en tonterías que nunca le van a traer algo bueno. Hay personas que fantasean de hacer maldad. Nuestra mente es tan traicionera, hermano, que es capaz de fantasear con la maldad y gozarse en la maldad y regocijarse en la maldad, pero no tiene ni siquiera el valor de hacerlo. No deje que su pensamiento lo traicione. ¿Qué dice el escritor? Trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Meditemos en el Señor. Póngase de pie un momento. Y yo le voy a hacer un llamado a su corazón. Si usted reconoce que el desánimo está entrando a su vida y tiene el valor de reconocerlo, y quiere de nuevo volver a ese fuego, a esa comunión íntima con el Señor. Hermano, no es tiempo de estar jugando. Yo le invito al altar. A todo aquel que quiera continuar creyendo en el Señor con todo su corazón. Deje el desánimo. El desánimo es un cáncer espiritual. Por dentro te carcome y te aparta de la verdad. Dejas de ver a Cristo majestuoso como Él es. Dejas de ver lo glorioso. Dejaste de ver la gloria del Señor por ponerte a ver unos problemas que están frente a ti. Eso le pasó a Israel. Dejaron de ver la gloria del Dios poderoso que los había sacado con mano fuerte, con brazo extendido, y empezaron a ver, ay, estoy en un desierto. No cometamos ese error. La Escritura dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra instrucción se escribieron, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Iglesia Renovación, Dios te bendiga. El privilegio más grande que Dios me ha dado en mi vida es ser tu pastor. Y créeme que quiero hacerlo con todo mi corazón. Y quiero verte bendecido y quiero verte en el cielo y quiero verte cada día creciendo espiritualmente. Quiero ver a cada uno de ustedes llenando su corazón de Cristo, instrumentos del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero verte gozar de las delicias del cielo. Un día, muy pronto, nos vamos a pasear en la presencia del Señor. Vamos a estar en la presencia de nuestro Salvador. Y se acabó el sufrimiento. Se acabaron las necesidades, se acabaron las carencias. Por eso Él fue a la cruz. Él no fue a la cruz para hacer una religión. Él no fue a la cruz para formar una secta. ¿Sabe por qué fue a la cruz? Porque la mordida del pecado no tiene solución. Por eso Él fue a la cruz. Porque el pecado, nadie puede tratar con el pecado si no es por medio de Cristo. Tú no puedes librarte de él. Ese veneno está allí. En el amor de Cristo, ese veneno está en nosotros. La cosa más fácil que podemos hacer es pecar. Solo se necesita un instante para pecar. Por eso Él se dejó crucificar. Por eso no lo crucificaron. Él se dejó crucificar. Porque sabía el dolor que íbamos a sufrir. El veneno del pecado iba a correr por nuestro sistema. Y Él sabía el dolor que nos iba a causar. Y el dolor no causa solo dolor como la mordida de la serpiente. Causa vergüenza también. El dolor del pecado además trae vergüenza, corrupción,
un adormecimiento espiritual. Ya no ves las cosas sagradas con el mismo respeto. Créeme, te lo digo con todo mi corazón. He estado en esa condición. He estado en el borde de faltarle el respeto a las cosas espirituales. He estado al borde de subir a este púlpito sin fuego en mi corazón, sin ánimo. Es fácil acostumbrarse a las cosas sagradas. No las des por hecho. Si Dios te está llamando al ministerio, si Dios te está llamando a que hagas algo para Él, no lo des por hecho, no te acostumbres a eso. No digas, ya sé cómo funciona, ya sé cómo es esto. No lo sabes. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, mira a tu pueblo reunido en este lugar. Un solo propósito hay en cada corazón. Queremos mirar a ti, Señor. Queremos elevar nuestra mirada a ti solamente. Dios del cielo, aquí hay almas valiosas, Señor, almas por las cuales tú pagaste ese precio en la cruz. Cada uno de ellos, cada uno de mis hermanos, Señor, reprendemos todo desánimo. Espíritu Santo de mi Señor, pon ese fuego en sus corazones. Señor, yo no puedo hacerlo, ellos no pueden hacerlo, solo tú lo puedes hacer, Señor. Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, se los envío. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado. Él va a poner en tu corazón la convicción de que has pecado y que necesitas el perdón. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Solo el Espíritu Santo puede convencerte de que necesitas a tu Salvador. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas ante ti, oh gran Señor. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas ante ti, oh gran Señor. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria